Vía alternativa del complemento. Objetivos. Índice. Introducción. En condiciones fisiológicas normales, la vía del complemento activa dominante es la vía alternativa debido a que mantiene una constante detección y búsqueda de patógenos al permanecer en niveles bajos de activación constitutiva. Esto último se debe gracias a un proceso denominado tick-over. En términos generales, el tick-over se refiere a la hidrólisis espontánea de la proteína plasmática del complemento C3 en su forma bioactiva C3H2O en fase fluida. Cabe destacar que el C3 es el principal activador de esta vía y es un mediador inflamatorio, mientras que uno de sus derivados, C3b, es una opsonina. Entonces, para entender detalladamente el proceso de takeover a nivel molecular, es importante comprender cuál es la estructura de la proteína C3. Esta es una proteína compuesta por dos cadenas, una alfa y una beta, unidas por un enlace disulfuro. La cadena alfa contiene el dominio tioéster o TED por sus siglas en inglés, y la cadena beta contribuye en la estabilización estructural de la proteína. El TED se encuentra entre un residuo de cisteína y un residuo de glutamina de manera inactiva. Ahora bien, en el tick-over ocurre la hidrólisis espontánea de este dominio tioéster, convirtiéndolo en un grupo carboxilo y un grupo tiol. Esta ruptura del enlace labitioéster desencadena un cambio conformacional de la proteína C3 con el fin de exponer su dominio Mg, macroglobulina, en la cadena alfa, que será el sitio de unión para el factor B, que es otra proteína plasmática. Ahora vamos con la eliminación de patógenos. En el proceso de eliminación de células apoptóticas se produce el depósito de bajos niveles de C3b en la membrana de estas células. Además, hay una disminución en la expresión de reguladores del complemento en la superficie de las células apoptóticas en comparación con las células del reposo. En el caso de los patógenos que carecen de reguladores del complemento, la molécula C3b se une al Fb y al Fd, formando así la convertasa C3 de la vía alternativa, que sería la C3bBB-C3b. Esta convertasa C3 escinde C3 en C3A y C3b, generando anafilotoxinas inflamatorias como la C3A y la C5A. Además, se forman más convertasas C3 a partir del C3b, generado por la activación de la vía clásica o de la propia vía alternativa. Todo este bucle de amplificación incrementa la opsonización con C3b y la generación de anafilotoxinas. Plataformas para el ensamblaje en superficie de la convertasa C3 de vía alternativa. Esta plataforma es un complemento muy importante para la respuesta inmune innata, ya que se refiere al entorno o estructuras en la superficie de patógenos y células que facilitan la activación y estabilización de la convertasa C3-BBB, que es esencial para la opsonización, inflamación y eventual destrucción del patógeno. Como primer punto está la estructura de la superficie de patógenos, en donde se encuentran los lipopolisacáridos, LPs, que son bacterias gram negativas, en donde el C3b puede unirse a los LPS expuestos en la superficie bacteriana, iniciando la formación de la convertasa C3. La properdina de plasma o secretada por neutrófilos y promovida por C5A. Promueve el reclutamiento de C3b y C3H2O, el cual regula el bucle de amplificación y activa el reclutamiento de patógenos y células activadas. La proteína 4A, que está relacionada con el factor H del complemento, es capaz de unir el C3b a través de su dominio C-terminal, pero carece de dominios regulatorios y no puede inactivar el C3b. La anafilotoxina C3A puede provocar la activación de P-selectina. La P-selectina es capaz de unir leucocitos mediante el ligando 1 de la glicoproteína P, selectina, y además recluta el C3b. El grupo hemo
induce el depósito del producto de activación de C3 en los eritrocitos y une a C3 cerca del dominio TED, lo que lleva a la generación de C3H2O. La estructura y función de la convertasa C3 de la vía alternativa, tras la división y eliminación de C3A, se produce la C3B, que sufre un cambio estructural que pone nuevos sitios de unión, permitiendo la incorporación de FB de manera dependiente de magnesio, formando la proconvertasa C3BB. Este proceso involucra el dominio von Willebrand o factor A y tres dominios de control del complemento FB. El dominio SP y el factor FB experimenta cambios conformacionales entre una forma cerrada a una abierta, exponiendo el enlace dividido y formando correctamente el sitio de unión del factor D. A su vez, el factor D, sintetizado inicialmente como profactor D inactivo, puede ser activado parcialmente por la MAPS 1,3 para mantener niveles basales en la AP y se activa completamente al unirse al complejo abierto de C3BB. Una vez activado, FD se une a C3BB y separa FB, liberando el fragmento BA y formando la convertasa C3BBB. El fragmento BB, compuesto por un dominio BWFA y un dominio SP, sufre un nuevo cambio estructural, adaptando una conformación similar a la cerrada de proconvertasa, que sería la molécula C3, que se une a una convertasa y se divide generando nuevos C3b y C3a. El factor B también se une a C3H2O para formar la convertasa alternativa, que es C3H2O-BB, en fase fluida, aunque con menos actividad que el complejo C3-BBB y mayor resistencia a la descomposición por inhibidores del complemento. Como siguiente paso tenemos la estabilización de la convertasa C3 de la vía alternativa. Aquí tenemos que el C3BBB es un complejo de vida corta que aproximadamente dura 90 segundos. Es por esto que se necesita una estabilización en este complejo para que las defensas sean fuertes. La convertasa APC3 se estabiliza entre 5 a 10 veces por la asociación de la properdina. La properdina es secretada por monocitos, macrófagos y linfocitos T y se almacena en gránulos secundarios de neutrófilos y mastocitos. Asimismo, se compone de subunidades proteicas idénticas en forma de bastones que se asocian de cabeza a cola para formar los dímeros, trímeros y tetrámeros cíclicos. La properdina se une al C3BBB e interactúa con el dominio C345C de C3B, como con el dominio WFA de BB para estabilizar las convertasas. Se produce el desplazamiento del dominio TED y CUP de C3B, cambiando así el sitio de unión de FH, la cual causará la resistencia relativa de la convertasa C3 y estabilizada a la descomposición por FH. Asimismo, la properdina también es una molécula de reconocimiento de patrones que se une a superficies microbianas, como son los glucosaminoglicanos o GAG, las células apoptóticas y células necróticas, las cuales darán paso para el ensamblaje de convertasas C3. En la regulación negativa de C3 tenemos al factor I, que utiliza los factores FH, MSP, el S1 o el S4BP, que promueven la actividad de la proteasa F1, que conduce a la generación del producto de degradación C3B, que es el IC3B, que es incapaz de unirse al factor B. El factor de descomposición acelerada o DAF posee 5 dominios CCP. Este factor inhibe la C3 convertasa al unirse al factor BB en su dominio BWA con su dominio CCP2. El factor H es un inhibidor soluble de la C3 convertasa, debido a que compite por el sitio de unión de C3B con el factor B. El factor H induce un cambio conformacional cuando en los dominios TED y Q, cuando se da la transición de C3 a C3B, se expone el sitio de unión del factor H, lo que permite unirse a C3B en la región N-terminal, con 4-CCP,
de actividad reguladora del complemento que interacciona con el anillo de microglobulina de C3b y el C-terminal actúa con CCP3 interactuando con el dominio Q y CCP4 que interactúa con el dominio T. A su vez tenemos el CCP1 y el CCP2 que computen con el factor B causando la disociación de C3b. Además tenemos los dominios CCP19-20 que, al igual que CCP1-A4, se unen a la misma molécula de C3b debido a la estructura de CP18 y CP20, que tienen una conformación curva hacia atrás, lo que permite que CCP1-A4 se unan al dominio T. Esto permite que los dominios CCP19 y 20 unan C3d y los glucosaminoglucanos al mismo tiempo por superposición de unión. Al mismo tiempo, tenemos que la proteína C reactiva es un ligando para CCP7 y CCP19-20, que al unirse aumenta la inhibición del complemento en células apoptóticas. Después de la formación de la convertasa de C5, debido a la factor de la C3 convertasa que cliva la proteína C3 y hace que la C3b se una a la C3b BB, formando la C3b con el factor BB y la C3b o la convertasa vía terminal. La vía terminal solo tiene una actividad y afinidad específica si se unen a C3b a la C3b con el factor B o la cadena beta del factor B. La formación de la C5 convertasa tiene menor eficacia en comparación con la vía clásica. Sin embargo, esto se eh, hace o se estabiliza por medio de la properdina, que lo que permite es que se unan varias moléculas de C3b inactivas en la superficie de C5, que provoca un núcleo de C3b inactivas y estas se unen a C5. Cuando la C5 convertasa cliva a C5 en su dominio T, se junta con el anillo de microglobulina. La C5b tiene entonces un cambio conformacional que sirve para interactuar con C6. De ahí C6 cliva a C7 y C8. C8 es parecido a las perforinas y a las citolisinas bacterianas. Y este es el primer componente en penetrar la bicapa lipídica de la membrana, lo que hace que C8 sea un regulador del complejo de ataque membrana. A su vez, todos estos C6, C7, C8 y C9 tienen dominios de inserción central de membrana llamada MACPF. C9 puede tener hasta 18 moléculas de C9, que es importante debido a que para que se haga la lisis de los patógenos o de las células, se necesita que varios complejos de ataque membrana se unan y haya un flujo de calcio.